El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sabéis que se mandó a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es corto en apariencia, pero tiene mucho jugo. Aunque no es fácil del todo de entender. Dice: sabéis lo que se dijo a los antiguos: no juréis en falso, cumplirás tus votos al Señor. En el fondo es parte del segundo mandamiento, podríamos decir nosotros. ¿Y qué es lo que pasaba en tiempos de Jesús? La gente sabía que el juramento ante Dios obligaba, y entonces el juramento en realidad es el obligarse a algo o a decir la verdad, poniendo a Dios por testigo, o hacerlo en nombre de su creación o sus criaturas. Y en ese caso, en el fondo, jurar quiere decir: pongo a Dios por testigo, si no es así, que yo sea eliminado de la tierra. El sentido del juramento es este. Por eso los judíos de la época de Jesús, muchos fariseos, se inventaban un sistema para hacer cómo desvirtuar el juramento. Y era que entonces no se juraba por Dios, decían, sino por el templo, o por mí mismo, o por mis cabellos, o por las ofrendas en el templo. Entonces creían que si no se nombraba el nombre de Dios en el juramento ya no tenía valor. En el fondo era una forma de mentira, pero aprovechándose de la palabra juramento, que siempre tiene que ver con Dios, para, de alguna forma, engañar al prójimo. Por eso no jures jamás. Primero, porque si es verdad, te la juegas. Pero es como sea mentira, te la juegas el doble. Y además, en el fondo del fondo, aquí hay otro problema, que es mucho más grave, son dos problemas. Uno es el poner a Dios por testigo y decir al otro: oye, ya me puede Dios eliminar de la tierra si no es verdad esto. Pero el problema de fondo es el problema de la sinceridad y de nuestra palabra, del valor de nuestra palabra. Yo recordaré siempre, de niño, una vez confesándome, aquello que de niños pues he dicho algunas mentiras, y el cura enfadarse conmigo, pero a lo bestia. Yo pensaba, pero bueno, si tampoco es tan grave, si es poca cosa, si no han sido grandes mentiras. Y decía: no, es que tú no entiendes. Lo único de bueno que tenemos los cristianos, que vale más que nada, es nuestra palabra. Si mientes, pierdes toda credibilidad. Si mientes, eres incapaz de llevar el Evangelio. Si tu palabra no vale nada, tú no vales nada para los hombres ante Dios. Por lo cual, tu palabra ha de ser siempre sincera y no puedes mentir. De tal modo que la gente pueda llegar a decir: oye, si lo ha dicho este, es verdad. No hace falta que jures. Fíjate bien, la gente cuando jura, lo juro, es mentira. Cuando la gente empieza a jurar, o es mentira o es un mentiroso compulsivo, y por casualidad aquella a veces es verdad. Pero quien jura acostumbra a mentir. También hay la mentalidad de pensar que los cristianos juramos y los no cristianos prometen. Si os acordáis, cuando se empezaron los juramentos de los ministros y todo en la democracia, o del rey, decían: miremos si juran o prometen. Si juran son cristianos, si prometen
quiere decir que no son cristianos. Pues tendría que ser todo al revés. El cristiano no jura. El cristiano da su palabra. Prometer, en el fondo, quiere decir simplemente, doy mi palabra de que intentaré hacer esto. Y lo hago bajo mi honor, o sea, lo intentaré y punto. Mientras que jurar quiere decir, lo haré bajo mi condenación, bajo pena de condenación si no lo hago. Eso un cristiano no puede hacerlo. Eso es el juramento en este tipo de casos. Cuando sabes perfectamente que no podrás cumplir las leyes ni hacerlo, es inmoral. Por eso el cristiano, en principio, no jura nunca. Solo tiene el sentido del juramento cuando realmente se le promete una cosa a Dios de verdad y porque es una cosa de Dios y entonces se le promete a Él. Es el caso, por ejemplo, de los sacerdotes cuando son ordenados y hacen el juramento antes de la ordenación. Claro, se están consagrando al Señor, ahí tiene sentido. Pero como norma, no ha de ser, el juramento es peligrosísimo, sobre todo cuando hay posibilidades grandes de no cumplir lo que se promete. Después aquí también hay otra mentalidad, hoy gracias a Dios mucho menos que antes, pero antes con este texto se tendría que también hacer otra explicación. Y es atento a los juramentos que se hacen pidiendo cosas a Dios. Sobre todo antiguamente, y esto todavía lo he visto yo y he tenido que cambiar promesas y juramentos, la gente que para conseguir una gracia de Dios promete lo que no puede prometer. Prometo que mi hija irá vestida de no sé cómo durante 5 años. Sí, Dios me da esta gracia. Oye, perdona, promete que tú irás, no tu hija. ¿Por qué has de fastidiar a tu hija? Por ti. Pues mucha gente lo hacía. O que mi hija irá descalza durante no sé cuántos años y se me da esta gracia. Había gente muy egoísta que hacía promesas para los demás. O promesas que no puede cumplir si no otro no lo quiere hacer. Recuerdo una señora una vez, es que yo hice un juramento de poner en esta capilla no sé cuántas flores. Y dices, bueno, perdone, esa capilla no es suya, es de la iglesia. Primero pida permiso. No, yo he hecho un juramento, lo tengo que hacer. Diga, perdone, que no funciona así. O, por ejemplo, aquellos juramentos para hacer el mal, un poco al estilo de lo que era, si os acordáis, de Herodes, cuando jura cumplir la promesa a Salomé, aquella promesa, te daré lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, y lo juró, pues te daré, pues pido la cabeza de Juan Bautista. No puedes, para cumplir, primero no puedes hacer el juramento, que es inmoral, pero menos pensar que Dios te exige cumplir un juramento que en el cumplimiento haces un pecado y pecado gravísimo. Imposible creer que ese juramento tenga ninguna validez. ¿Pero por qué lo hace? Por el que dirán, por los invitados, por los de fuera. Al final, cuando vemos todo esto, estamos de acuerdo con Jesús. No jures nunca. Di sí cuando es sí y no cuando es no. Todo lo demás viene del maligno. Y es verdad. Que nuestra palabra valga por nosotros mismos, que sepamos decir la verdad y que no recurramos a poner a Dios por testigo de nada para no caer en nuestra condenación.